Rico te ve mi tacuera eje o ñiñangare copona, ponomba veo yehu supecuera. Co apereto pata o pasa wa candado, o que embarete pona, cámara de seguridad, o pasa wa alarma. Hao pamba o pona hawa mi tacuera. Jeta veces coamba enda ja lo y te veo a mi tacuera. Upeba porque hay familia putepe hoy la hay problema. Jeta mi taja mi tanusu, oye ya bucujo va peguare voy. Ani quiere kinini. Porque pecha donde cómplice. Emombe ula y coba. En Genoi 911 petena 147 pe, fono ayuda. Entero bebaña y me responsable. Es Genoike. Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, UNICEF, Plan Internacional, Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, Alianza Global, Aldeas Infantiles SOS Paraguay, Ja Entidad Binacional Yacyretá. Toyotoshi cumple 50 años, pero los regalos son para vos. Comprando un vehículo 0 kilómetros del año te podés ganar una Toyota Rush o una Toyota Hilux GRS. Para mayor información, llámanos al 619-0000 o visitanos en www.toyotoshi.com.py. Vení a Toyotoshi y festeja con nosotros 50 años construyendo confianza. Araro, oyerema baby tu, hasepo y ojasa, araro uweru, moria hunubaha, peivaga ajesha, iñipitun hubai, cuarajupe moa, pejo viva, arai. Hape cuerio weru, aipoa y miñani, villacuera y yaturu, oñeñua shovimi. Al despuntar el alba se abrigan nuevas esperanzas. El devenir mañanero nos impronta nuevos bríos. La aurora floreciente despunta con fulgor, enarbolando la bandera del trabajo tesonero y la fe puesta en el clamor popular. Amanecer agropecuario. Una cita diaria con informaciones, asesoramientos, recomendaciones y la serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer agropecuario. Un nuevo compañero antes de la motivación diaria. En la Unión R800 AM. Hoy me se queda el botín. Hace palpe hasta mi compañero hay potricurú. Se carreta pe a la camba de pi, se subari hay potín. Te cobeo y sandiquiva y anere tarapera pocoine esa coña andereje chococuetireta. Hola gente, muy buenos días tengan todos ustedes. Iniciamos Amanecer Agropecuario aquí por la 800 AM Radio La Unión. Después de ese intenso calor vivido ayer, hoy estamos con un viento sur que trae algo de fresco nuevamente a nuestra querida ciudad de Asunción y algunas partes del país. Así también trajo consigo algo de lluvia. No mucha, pero ya la suficiente como para poder sentir una sensación térmica muy agradable a estas horas en Ciudad Capital y alrededores. Gracias por compartir con nosotros una vez más Amanecer Agropecuario aquí por la 800 AM Radio La Unión. A través de la radio, a través de la app, a través de la página web y obviamente por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana compartiendo esto que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes, en donde queremos hacerles ver la realidad de la producción en todos sus ámbitos, ya sea agricultura familiar, la agricultura ya tecnificada,
Para muchos es agricultura familiar, pero realmente es agricultura no tecnificada y la agricultura que vemos día a día va despegando un modelo bastante eficiente de trabajo, el cual es la agricultura tecnificada. Asunción a estas horas con 18 grados de temperatura, una presión de 1001.2 hectopascales, sensación térmica de 17.6 grados centígrados, humedad del 82% y viento con dirección sur a 18 kilómetros en la hora. Ojalá que esta lluvia esté llegando al Chaco, en donde allá en la zona del Hito 8 se está necesitando, pero imperativamente, atendiendo a las condiciones de los incendios que se están dando en las reservas forestales más grandes que tenemos en esa parte del país. Son 150.000 hectáreas aproximadamente las que han sido afectadas por este voraz incendio que tuvo su origen en Bolivia a través de un decreto firmado por el presidente Evo Morales en aquel país. Los, vamos así decirlo, mal llamados campesinos prendieron fuego a la Chiquitanía, la zona que está colindante al Cerro Choboreca, y a consecuencia de las condiciones tradicionales que se dan en los meses de agosto, septiembre, en donde la falta de lluvia hace sentirse en lo seco del ambiente, generó que se propagara de manera incontrolable, expandiéndose desde Bolivia hacia Paraguay y también afectando lo que hace a la Amazonía. Una verdadera lástima porque ha afectado considerablemente la diversidad de esa región y también hay que destacar el trabajo de los productores de la Asociación Agua Dulce, que para evitar que la propagación del incendio han puesto a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional topadoras, tractores, camiones con cisternas, los tajamares que son tan valiosos ahí están proveyendo de agua para los aviones que están siendo utilizados. De otros lugares van llegando los camiones con agua también. Empresas que se encargan tradicionalmente de proveer combustible están dando también los camiones, cisternas para que pueda llegar hasta donde los socorristas están teniendo su base de operaciones como para poder sofocar estos incendios. De 2.000 que habían registrado hace pocos días, han quedado 50 y eso es gracias a la tenacidad y la labor incansable de estos héroes anónimos por el momento, quienes han trabajado, como bien decía, arriesgando su vida. Pero igual así la gente vemos de manera irresponsable, no solamente en el Chaco, sino que también aquí en nuestro país prende fuego a la vera de la ruta. El mecanismo de control de maleza más barato que existe en toda la tierra es el fuego, pero también hay que entender que tiene sus características para trabajarse. No es que porque está seco ahora lo tirás, no. Requiere cierta humedad del suelo, requiere cierta velocidad del viento, requiere ciertos factores que ayuden a atenuar en caso de que no nos salga lo previsto, contrarrestar ese fuego con las barreras cortafuegos. Entonces, es toda una ciencia también, no es que solamente agarras el cerillo y lo tirás. No, con esto no estoy defendiendo, sino que digo que hay ciertas condiciones, hay especialistas en eso, pero de ser posible hay que evitar que se utilicen estas técnicas porque el suelo es lo más valioso que tiene una persona. Es cierto, me van a decir, con el fuego se renuevan las pasturas, pero ¿a qué costo? A un alto costo. El suelo también tiene vida, tiene microorganismos, tiene virus, bacterias y demás cosas que ayudan a la planta a poder dar su máximo potencial. Las pasturas son un cebo impresionante en estos momentos con las condiciones actuales en caso de que no haya llovido, o sea, se han dado cuenta. Pero también la cobertura del suelo es muy importante. En San Pedro, por ejemplo, a pesar de no haber llovido más de 30 días de manera intensa y el pasto está bastante seco, la materia orgánica está bastante seca, vemos productores que abren esa materia orgánica y tocan el suelo. Y hay una humedad impresionante y esa humedad es la necesaria que
la planta requiere para poder mostrar su máximo potencial productivo. Pero una vez más instando en lo posible a no utilizar esta técnica, y aquellos que la utilizan y saben quiénes son, hagan las denuncias, porque no puede ser que el perjuicio que se genere por la irresponsabilidad de unos pocos lo paguemos todos. 4:17 minutos. Hola Sergio, ¿cómo te va? Sergio Paredes en Control Central acompañándonos, haciendo posible la transmisión de esta programación, así también a través de la aplicación del Facebook. En el Facebook Live uno puede también estar contemplando lo que pasa aquí en estudios de la 800 AM Radio La Unión en las distintas programaciones. Así que mis respetos y agradecimientos a Sergio. Así también nuestros agradecimientos a todas las empresas que patrocinan Amanecer Agropecuario e instituciones también, haciendo su valioso aporte para que estemos disponibles aquí de lunes a viernes, 2 horas diarias de entrega de esta programación. Decíamos Asunción, cielo cubierto a estas horas, 18 grados, una madrugada que se presenta cálida, fresca, con el cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas es lo que estamos teniendo en Ciudad Capital en este momento. Para el transcurso de la mañana la temperatura ascendería a 22 grados, cálido cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas luego mejorando. Y para la tarde de 23 a 25 grados, que sería la temperatura máxima prevista hoy por meteorología según los datos que han sido cotejados. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, cotejados en sus modelos meteorológicos. A propósito, hay un aviso meteorológico vigente para los departamentos de San Pedro, Guairá, centro y oeste de Caaguazú, noreste de Caazapá, centro y norte de Paraguarí. Viendo lo que nos refleja este aviso meteorológico, nos indica que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura con tendencia a intensificarse, lo cual consigo trae que no se descarta que de manera puntual puedan generar fenómenos de tiempo severo en la madrugada de hoy viernes. La zona de cobertura sería la región oriental, los departamentos afectados, sur de San Pedro, Guairá, centro y oeste de Caaguazú, noreste de Caazapá, y centro y norte del departamento de Paraguarí. El fenómeno esperado, reiterando una vez más, son lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Esto es para el sur de San Pedro, el Guairá, centro y oeste de Caaguazú, noreste de Caazapá, centro y norte de Paraguarí, según este boletín, este aviso meteorológico emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología. Cerrando este aviso, podemos también ver lo que sucede a modo de pronóstico extendido para la ciudad capital. ¿Hasta cuándo tendremos este tiempo inestable? Y posiblemente sea hoy nada más, porque Meteorología anuncia que la jornada de hoy tendrá una máxima de 25 grados y una mínima de 18. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, precipitaciones dispersas para luego ir mejorando. Ya mañana, primavera, Día de la Juventud, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. Para el domingo 22, 27 de máxima, 13 de mínima, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Para el lunes 23, 29 de máxima, 14 de mínima, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Y para el martes 24, 28 de máxima, 19 de mínima, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur. 4:21 minutos, momento en el cual entonces nos desconectamos un ratito, vamos a la música paraguaya y en instantes retornamos con más Amanecer Agropecuario después del consejo de nuestros importantes patrocinantes.
que causa y tente ser ojellata de despreciar ese voluntad, como recuerdo de viaje yata, cobaco ver el sol en baera, mumbire te vi ayuda fue, mumbire tente tajaye, a topita tendere come, otro lleva arita y poder. Consuelo miro andare come iba con el dago y se talle y embora y jure ya jeta y tema coejara se a sufrir ajá pues te vosere cojare querer a mí te sentará ande me coina como a tirar y cobaco verso se taje ya. Se ajaron como y en vega se taje ya teñe en güeres se manduaron seres mante amoca se ya ajata mande jewi ya que se ama leña ñata a ebon bebe y baja mí adiós se ama adiós camba. Caraícho Cocue, Ipurútano plaguicida, 100 metros o Ibará Cuga asentamiento ha Isiriwe. Dau Peixano Catú, Reicuaucábara Murubichacueran de Tabaguabape. Nemomorá, Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Leven anclas, hicen las velas, carguen la chocolatada. ¿A dónde vamos, Choco? Hoy necesitamos más energía que nunca. Tenemos que recuperar el tesoro perdido. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche. Muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos. Juntos hacemos al mundo mágico. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. Hoy me sé que hay botín. Hace palpe hasta mi upañaño hay potricurú.
Se carreta pe la camba de si variga y te cobeo y sanduquiva ya nere tarapera pocoine esa coña andereje yo cocuete directa upero o mi vine ya hipotaba en maguibé desnudo moñé para Eñoy coangañan de apuite pembora y puye copuite aneike ya que puñan deri ay petajo que gata y poder Paraguay que pejendú por el viaje por el fuera 4:28, 29, no sé qué nos dice acá nuestro reloj a ver si no hay por ahí hoy digo, pero ya estamos al filo de las 4:30 de la mañana en este amanecer agropecuario aquí por 800 AM Radio La Unión. Freddy Ortiz y Sergio Paredes les acompañan en este horario aquí en Radio La Unión. Bálsamo de agua fría en este tiempo de incertidumbre fue lo que se dio ayer, ya prácticamente entrado el mediodía, en donde se dejó sin efecto ese tan polémico protocolo para el desalojo de invasores. Un regalito de nuestro querido amigo Carlos Filisola. En su momento, este documento, entre comillas, era el de diseñar políticas de acciones generales y concretas que, vamos a decirlo así, tendrían que haber servido de guías para la investigación, la ejecución, y así también en lo que hace al proceso penal en casos como esos. Sin embargo, para parte de los entonces afectados, gremios de productores, este documento solo servía para dar más tiempo a los invasores de organizarse. El mecanismo era que ante el conocimiento de un supuesto hecho punible de invasión de inmueble, imagina, supuesto hecho de invasión punible de inmueble, el agente fiscal, luego de realizar análisis iniciales del caso, como ser comprobar la titularidad del inmueble, solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional y constituirse al lugar del hecho a fin de conocer el motivo de la ocupación, y les advirtiera de las consecuencias de su conducta, ahí recién el agente fiscal dispondría la individualización, de los ocupantes a través de la Policía Nacional. Se tendría que elaborar acta constitutiva en el lugar, dejando constancia de las condiciones de la ocupación y de otras circunstancias para tener en relevancia para la investigación penal. Los agentes policiales que acompañaban este procedimiento, además, tendrían que resguardar la seguridad del agente fiscal y de su comitiva. En la fase 2 del procedimiento, a instancia del agente fiscal en coordinación con el fiscal adjunto y sobre la base de las actuaciones preliminares, se llevaba a cabo una reunión de coordinación con el jefe de la Policía Departamental y el jefe de la Comisaría Jurisdiccional para el análisis primario de la situación y definición del curso de acción. Constatada la existencia de suficientes indicios fácticos de la comisión del hecho punible de invasión de inmueble ajeno, a instancia del agente fiscal en coordinación con el fiscal adjunto, se convocaba a una reunión interinstitucional
inmediatamente a fin de planificar el procedimiento fiscal a llevarse a cabo, fiscal policial. Luego esto se comunicaba a los estamentos de derechos humanos de las instituciones partes de este documento y en los casos que correspondía a la Dirección de Derechos Étnicos y otras asistencias técnicas necesarias para el efecto. Según esa evaluación y sobre la base de los resultados de la planificación, la policía elaboraba en forma inmediata, estamos hablando un poco de lo que correspondía a este protocolo de trabajo que ayer fue dejado sin efecto. Se señalaba la situación, se establecía el objetivo del procedimiento, el número de efectivos a ser empleados, al responsable de la operación, la coordinación, el apoyo logístico y todas las demás medidas que se consideraban necesarias para generar esa actuación. El agente fiscal acompañaba el procedimiento y disponía de las medidas correspondientes conforme a lo que dictaban la Constitución y las leyes. En ese momento, Filisola reiteró la importancia del trabajo realizado por los ministerios del Interior y Público, pero esto llevaba su tiempo. Ahora se puede actuar de manera más inmediata ante este tipo de situaciones. Este protocolo de trabajo fue el que costó más de 17 vidas en Curuguaty. Así de simple. Policías y campesinos. Policías desarmados entraron a la propiedad ya conocida por todos, la historia la conocen todos. Fueron recibidos y emboscados los mismos por francotiradores. No hay otra. Las imágenes de video son muy claras al respecto. Muestran cómo al comisario Lovera lo encañonaron y fue una de las víctimas de ese suceso. Pero nadie lamenta la muerte de un policía. Lastimosamente es así. Pero cuando estamos en aprietos queremos que la policía actúe. Pero con semejantes trabajos realizados para evitar el accionar de los mismos, entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la policía? Se hablaba de sacar militares a la calle, que tampoco estaría mal. Desde mi punto de vista, un apoyo logístico muy importante para la Policía Nacional. Porque hoy día los linces no pueden actuar, atendiendo también a las limitaciones con las que tienen que trabajar. En el marco de una mesa de diálogo instalada ayer entre el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, se acordó suspender el protocolo de intervención en casos de trabajo. La normativa prevista en la resolución 672 de la Policía Nacional establecía la planificación de la operación y la ejecución del retiro de personas instaladas en propiedades privadas, en el que se requería previas diligencias como el relevamiento de informaciones, cosa que ya mencioné recién. Con esta disposición se saltan a 3 fases y se procede al desalojo directo. El ministro Villamayor, que hasta el momento ha dejado mucho que desear con su administración, lo único bueno que se ha dado en esto es eso. En esa administración es esto, digo bien. Argumentó que el procedimiento establecido hace 6 años no tiene origen legislativo y provoca retardos innecesarios en el accionar de las instituciones pertinentes. Decidimos avanzar en dejar sin efecto el protocolo que regula los procedimientos que guardan relación con la expulsión de invasores de propiedades privadas y volver a la aplicación de la norma por ley, refirió el secretario de Estado. Carolina Yanes, ministra de la Corte, señaló que el órgano judicial no puede dejarse llevar por herramientas ajenas al ordenamiento jurídico, buscando el equilibrio de la eficiencia en el ejercicio del poder penal del Estado, pero sin desmedro de las garantías de las personas que se puedan ver afectadas. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de aplicar la ley, acentuó la ministra de la Corte, Carolina Yanes. Si bien el anuncio ya fue realizado, el Ministerio del Interior deberá elaborar el documento por el cual se restablecer la norma anterior. Los gremios productivos han visto de muy buena manera esta situación, tal es así que la
Asociación Rural del Paraguay, uno de los principales detractores en su momento de este protocolo generado por el gran hoy día parlamentario Carlos Filisola. Y a propósito, estaba hablando mucho de medio ambiente. Ya emitieron un comunicado también por el tema del jardín botánico. Y lo del Chaco, están planteando la ley de deforestación cero para esa zona del país. Pero acuérdense nomás, Carlos Filisola, de lo que hizo, de lo que convirtió la Plaza de la Democracia. Una hermosa plaza que hacía un conjunto con la Plaza de los Héroes, 4 plazas juntas ahí en inmediaciones del Panteón de los Héroes, el Banco Nacional de Fomento, el Hotel Guaraní, el Cine Victoria, creo que se llamaba ese que estaba en la esquina también. En su época de administrador como intendente, poco o nada le importó el medio ambiente o la calidad de vida de los ciudadanos, al dejar ese adefesio que hoy día se denomina Plaza de la Democracia. A ver, estoy buscando lo que guarda relación con el protocolo del ambiente, protocolo de seguridad. Dice, la Asociación Rural del Paraguay celebra la derogación del protocolo de actuación por casos de invasores utilizado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. La Asociación Rural del Paraguay, junto a la Unión de Gremios de la Producción, la Unión Industrial Paraguaya y la Federación de Cooperativas de Producción, ha hecho lobby permanente e instando junto con los demás gremios a dejar sin efecto el protocolo en la búsqueda de conciliar criterios jurídicos que brinden seguridad al campo y a las ciudades. Tras varios pedidos presentados y reuniones con las distintas autoridades partes, en la fecha se ha concretado la reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el ministro del Interior, representantes de la ARP, UIP, UGP y FECOPROT, en el cual se ha resuelto dejar sin efecto el tan dañino protocolo. Agradecemos al Departamento de Prensa de la Asociación Rural del Paraguay por hacernos llegar esta información. Y obviamente también ya en instantes vamos a estar compartiendo lo que decía Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción referente a esta derogación y otras realidades también que hacen al segmento productivo nacional. Muy buenos días para todos los que se están sumando en este horario a Amanecer Agropecuario aquí por los 800 AM. En instantes retornamos con más informaciones después de lo que el señor Sergio Paredes tiene para ofrecernos en materia musical. Princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y me hallé cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Y son tus ojos negros dos faros que sus luces alumbran mi camino, tú también has de saber. Luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. De sonrojo, cual pétalos de rosas, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa
mi ninfa soberana. Es bálsamo que cura a mi pena sin cesar. Quiera Dios que mañana de corazón unido y en nuestro destino con mucha felicidad. Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil, equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la Gente. La participación conjunta de entidades gubernamentales y privadas, ARP, SENAXA, enmarca cualidades positivas desde hace un tiempo en cuanto a la diversidad de razas y salud animal. Los resultados óptimos obtenidos se traducen en la conquista de los mejores mercados internacionales de la proteína roja proveniente de nuestro país. ARP Fundar, con pasos firmes y seguros para un porvenir venturoso. Hoy me sé que hay botín. Hace palpe a Javigu, Añaño, hay poticurú. Se carreta peara camba erepi, se sibariga y potín. Y te cobeo y sanduquiva y anere tarapera Bocoike esa coña andereje yo coco el direceta
Ine ya hipotaba en Maguibé, y antes pudo Heñoy, coangañan de apuitepe, bola y puye copuiti. Aneike, ya que puñan del ay petajo que gata y poder. Magbaba, Paraguay que pegendú por el viaje. Fuera Chococue, Anique, y Pirú Pendehui, Chococue, que era el botín. Hoy me va, Opoñi Pendereque, Paraguay, Eterugui. Vene pura hey, a bañé, a obuene Chococue. Ey, que ser el bagüey, y ahí cuicuñan de la pe, allá saque te nonde, o aña en donde Opa y pama lo mitad, ay cueray macanasiwi, torillañe en botabiwi, así lo yesapea, ñandere gente mopa, Paraguay, apave. Hey, soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Hey, y despierto lo protejo para verlo florecer. Bien, volvemos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario. Son las 4:50 esta madrugada de 20 de septiembre. Preludio de primavera. A ver. Felicidades a todos los ingenieros agrónomos. Hoy se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo. Obviamente, como decía, preludio es de primavera, una profesión que busca generar alimentos para el mundo, alimentos que cada vez son más necesitados, alimentos que son muy importantes para poder entonces tener esa energía para trabajar todos los días. Un importante deber es el que cumplen los ingenieros agrónomos en este sentido. Importante todo el trabajo. A ver, en mayo, Día del Agricultor. En agosto, el Día del Veterinario. Así también el Día del Agrónomo. Y en septiembre, el Día del Ingeniero Agrónomo. Así que eslabones productivos muy importantes a los cuales debemos que todos los días tengamos en la mesa algo que comer mínimamente 3 veces al día. Mínimamente. Y obviamente cada vez que nos damos un lujito, alguna empanadita, algún sándwichito de milanesa, alguna galletita, recuerden que en ello está presente el trabajo de miles de familias que en el campo están produciéndolo. Trigo, soja, girasol, el aceite de girasol, también la carne. Al paraguayo le gusta mucho el asado. Y ese asado, esa carne del asado viene después de las estancias, viene de un trabajo de control, manejo de pastura impresionante realizado por ingenieros agrónomos, zootecnistas y demás profesionales ligados a las ciencias agropecuarias que hacen posible que en nuestras mesas llegue esa carne más tierna, más jugosa, más linda. Y obviamente también todo lo que hay detrás es impresionante. La economía paraguaya se mueve a base de lo que hace al trabajo de la producción agrícola. Este ha sido un mal año y por ello también nosotros en las ciudades tenemos un pésimo año. La sequía se sintió en el campo en el periodo pasado, en la campaña sojera de la vez pasada, y nosotros lo sentimos en el bolsillo ahora también. Entonces, todo depende
bailado, todo va concatenado, todo va dependiendo de un ciclo. Y ojalá ese ciclo sea mejor este año para poder reactivar una economía muy golpeada en la cual estamos atravesando en este momento. Ayer estuve por la Unión de Gremios de la Producción y por esas coincidencias realmente fui al INVIO, pero como en la misma oficina, en la misma sede funciona también la UGP, pude conversar con Héctor Cristaldo acerca de lo que representó esta derogación del protocolo de seguridad, que después de 7 años de muchas molestias para los dueños de los establecimientos, trae cierto alivio. Este protocolo entorpecía la labor fiscal y policial. Este protocolo apretaba más al dueño que a los invasores. Así que ahora se está trabajando en las herramientas como para poder dejar sin efecto totalmente este mamotreto de ley que había implementado Carlos Filizole, que costó la vida en su momento a policías y campesinos en lo que conocemos como caso Curuguate. Esto decía don Héctor Cristaldo referente a las invasiones o a la derogación de este protocolo de invasiones. Sí, después de 7 años, hoy en una reunión en la Corte Suprema con presencia de la Fiscalía, Ministerio del Interior, acordaron dejar de lado el convenio que establecía el protocolo para proceder en los casos de invasiones de tierra. 800 establecimientos invadidos, no es poca cosa. Sí, son 800 invasiones entre urbanas y rurales. Lo importante es que se trabaje en el marco del Estado de Derecho y se sancione a quien viole la ley y se le dé resguardo a la gente que trabaja en el marco de la ley. Eso creemos que es fundamental, porque o si no se estaba instalando la idea y ya se hacía costumbre que el que viola la ley era premiado y más tenía más resguardo que el que no violaba la ley, porque generalmente hay un padrino político detrás amparándolo y presionando para que los organismos y las entidades e instituciones que tendrían que hacer la tarea para sancionarlo no puedan trabajar correctamente. Y el perjuicio económico que ha generado esto a lo largo de este año a los productores ha sido incalculable. Mucho, e inclusive natural. Mucho más que lo económico es la zozobra, la incertidumbre y la permanente amenaza de estar siendo violentado todos los días. No es vida para nadie. La gente que trabaja, que apuesta al país, que paga sus impuestos, no se merece ese trato de no tener ningún resguardo en el marco de la ley. Necesitamos eso y creemos que hoy se dio un buen primer paso. Sobre todo ayer con la noticia de lo que pasó en la estancia Pindó con los referentes legales y así también algunos funcionarios del establecimiento. Sí, hay gente que apuesta a la violencia como mecanismo de acción política. Hay gente que apuesta a la violencia como supuesta solución a los problemas del país. Nosotros creemos que la convivencia pacífica, la convivencia armónica, reglada por la Constitución y las leyes, es la que tiene que regir en un país serio, en un país ordenado y donde todos, en función a nuestro esfuerzo, podamos salir adelante. En lo que refiere precisamente ya a un marco más tranquilizador, la derogación de este protocolo, los productores veo yo que a pesar de todas estas circunstancias están trabajando, están apostando como siempre a un Paraguay mejor. Los productores estamos todos los años poniendo todo nuestro empeño, nuestros bienes, nuestro patrimonio y nuestro conocimiento para producir y generar las divisas más limpias que entran al país. Ese dinero que después circula en toda la economía. Y eso se vio claramente este año. Con una mala cosecha tuvimos un mal año económico y la sequía del campo se trasladó a la sequía del bolsillo de la gente común. Mucha gente sataniza al productor agrícola, dice que la agricultura no aporta nada. Hoy se vio que eso es una gran mentira y no pasa de un discurso político
malintencionado, mentiroso y que pretende engañar a la gente. Mientras los productores en este momento están trabajando, algunos hasta altas horas de la noche, otros inician muy pero muy temprano, atendiendo a las herramientas con las cuales disponen. Se veían muy atados de manos y pies para trabajar, atendiendo a que permanentemente son hostigados por gente que lastimosamente, en vez de estar trabajando también en sus chacras, son manipulados por políticos. Se les lava el cerebro para decirle que aquel productor que está hasta 11, 12 de la noche o a las 3 a las 4 de la mañana en el campo es el enemigo. No es así, señores. El enemigo es aquel político que le está usando, o su líder que le está usando, para que ustedes no estén trabajando en ese momento y vayan a molestar o a generar zozobra al que sí está trabajando. Ese es el enemigo. El que trabaja es el amigo. El que les manipula a ustedes es el enemigo. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que está pasando en San Pedro. Ya otra vez Elio Benítez hace gala de presencia y está pidiendo ciertas cuestiones que escapan también muchas veces al trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es cierto, como órgano rector de las políticas agropecuarias, este debe de dar garantía a los productores, transferir tecnología, transferir conocimientos, pero tampoco ir a los extremos también de querer forzar a que impongan precios. El precio se rige por el mercado. A mayor la oferta de materia prima, menor es el precio que se va pagando. A menor cantidad de materia prima, las industrias necesitan moverse, entonces pagan más. Así se rige. La idea tampoco es que el Estado, realmente el Estado no, nosotros, Sergio, yo, vos que estás escuchando el programa, pagás un impuesto. Ese impuesto debe ir a salud, educación e infraestructura principalmente. Pero ¿qué pasa? Surgen líderes políticos que dicen, no, hay mucho dinero del Estado, nosotros tenemos que tener ese dinero. ¿Cómo? Haciendo cierre de rutas, manifestaciones, pidiendo subsidios. Ese subsidio que mucha gente ha romantizado no sale del Estado. Sale de la educación de tu hijo, sale de la posible construcción o mejora de un camino que usás, sale de ese servicio de salud que vos necesitas cuando estás enfermo o tu familiar o tu hijo se enferma. De ahí sale ese dinero para cubrir ese subsidio. De algún lado sale la plata. ¿Y de dónde sale esa plata? De tus impuestos. No hay que romantizar este tipo de situaciones. Está bien, vamos a decir, son productores campesinos. Productores campesinos. Pero si son campesinos van a ser productores. O si son campesinos van a ser pobladores rurales. ¿A cuál vas a ayudar? El productor tiene poroto, tiene maíz, tiene sésamo, tiene chía, tiene mandioca. Orecolas o uvaina. Pero el que no se preparó, el que no es productor, no le nace más ser agricultor, no va a tener eso en su chacra. Y si lo tiene de manera muy descuidada. En sus intenciones o en un documento que acercaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería se puede apreciar claramente que exigen 100 guaraníes por cada kilo de mandioca, de modo a subsidiarlo. Acordate que ese subsidio sale de tu bolsillo, señor, señora. Mientras más dinero se le dé a gente que no produce nada, menos escuelas, menos centros de salud y menos caminos en condiciones óptimas vamos a estar teniendo, básicamente. Y después obviamente todo lo que es el efecto dominó.
Si ahora mismo la mandioca está con un precio bajo es porque hay muchísima demanda o muchísima oferta del producto. Las fábricas están saturadas. Pero si vos sos productor genuino de mandioca, no vas a estar trabajando para producir solamente 15.000 kilos o 20.000, que con estos precios actualmente apenas cubren los costos de producción. Mucha gente se enojó con el anterior ministro de Agricultura, Denis Lichi, cuando dijo que somos ineficientes. Nos faltó a la verdad, dijo tal cual las cosas son. Somos ineficientes en la producción. Porque pudiendo alcanzar rendimientos de 50 o 60 toneladas por hectárea, apenas se llegan a 10 o 20. En donde la coyuntura de precios que actualmente se vive juega en contra de los ingresos de los productores campesinos. Es cierto. Pero si producís de 50 a 60 toneladas de mandioca con un trabajo eficiente, es ahí en donde no te preocupa el precio. Es ahí en donde entran a tallar los otros rubros que producís como agricultor familiar, como agricultor no tecnificado. La chía, el sésamo, el poroto, que siempre tiene buen precio. Pero ¿qué pasa? Nuestro poroto de Yaputey es solamente cáscara. No tiene más ese nutriente importante adentro. O peor, producimos eso y no comemos. Esperamos venderlo todo. Otro gran error. Volviendo al tema de las invasiones, se estima que aproximadamente 100.000 hectáreas han sido invadidas en los últimos años. Un número no menor. 100.000 hectáreas es muchísimo. El daño económico se calcula en 84 millones de dólares. Pero, dejando de lado los números, el daño ambiental que ha generado ha sido mayor. ¿Por qué? Porque estas invasiones en las zonas productivas se daban en donde estaban las reservas boscosas o en donde están las reservas boscosas. Estos pseudo campesinos en realidad son depredadores de áreas forestales, son taladores de bosques y muchas veces es al productor, al dueño de la propiedad, al que se ataca, no a los invasores que están aprovechando esos recursos para beneficio propio. Y después acá en Asunción nos llegan con el cuento de que los productores son los que dañan el ambiente. No, señores, el productor es el más preocupado por su entorno. Pero me van a decir, ellos son responsables de la deforestación. No, en su momento fueron leyes que de alguna u otra manera intentaban atajar a la gente en el campo para que se apropiara, sintiera propia esa tierra que decían que si no usaba se le iba a expropiar. En su momento fue eso. Como toda cosa, como todo inicio, siempre tiene un inicio muy bruto, muy torpe, muy devastador, pero después se van dando las herramientas necesarias o se va viendo un panorama mejor y se va consensuando criterios, se van trabajando de manera más armónica. Zonas que anteriormente han sido deforestadas hoy día han vuelto a ser reforestadas, o en zonas en donde no había árboles hoy son forestadas. Han sembrado también los productores para su reserva forestal con especies nativas que son de muy lento crecimiento y hay que tenerle mucha paciencia. Otros han utilizado ya pinos, han utilizado ya eucaliptus, pero son también herramientas forestales que permiten mitigar esos famosos gases de efecto invernadero que tanto la gente hace también alarma cuando escuchan. Pero si vemos o entendemos un poco de la conformación de nuestra biosfera, de nuestro entorno, de nuestra vida, vemos que el carbono es un aliado muy importante. Nosotros estamos hechos de carbono. Todo lo que tocamos está hecho de carbono. Entonces, es tan perjudicioso como lo dicen. Es cuestión de analizar un poquito más los números. Y el ingeniero Casati sabe mucho sobre eso. Así que, buen día, ingeniero. ¿Cómo te va? Buen día, Freddy. ¿Cómo estamos? No me quiero sentir tan solo con lo que hace al efecto
del carbono. La utilidad del carbono en nuestra vida es impresionante. No medimos nomás nosotros ese lado. Nos han vendido situaciones alarmistas muy, muy grandes en estos años y tomamos por verdad cualquier cosa que se nos dice. Sí, tenemos que tomar plena conciencia. No escuché lo que habías dicho anteriormente, pero el tema es muy interesante. Ayer estuve viendo una película de las quemazones en el Chaco. Hay más de 100.000 hectáreas que se quemaron. El nivel de la quema es realmente espantoso. Son zonas vírgenes donde jamás había entrado el fuego y se perdió un ecosistema valiosísimo. El nivel de intensidad de la quema es tan grande que no sabemos realmente qué va a pasar ahí. Sí. La pérdida de biodiversidad es impresionante. Según lo que vi en una película ayer, se quemaba hasta el suelo. ¿Qué quiere decir se quemaba hasta el suelo? El suelo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es una cuestión meramente física. Hay mucha materia orgánica y hay mucha biología en el suelo. Hay muchos microorganismos en el suelo. Hay muchos escarabajos, lombrices. Bueno, cuando se quema el suelo, se quema no solo toda esa materia orgánica, desaparece toda esa vida y ese suelo se queda virtualmente estéril. El daño es terrible, señores. Es impresionante la cantidad de animales. Ahí no estamos hablando solo de vacas, estamos hablando de miles de animales que mueren y vamos a ver cuánto tarda ese medio ambiente en ser recuperado. Afortunadamente hay hoy día un nivel de tecnología que es espantoso. Estuve viendo una película de cómo en algún lugar de África desarrollaron una tecnología que consiste en mezclar arcilla con ceniza. Sí. Le ponen un poquito de agua y forman unos bodoques. Y dentro de esos bodoques ponen 2 o 3 bolitas de semilla de árbol. Bueno, producen miles y miles de bolitas y tienen 2 formas. O se siembra manualmente, se tira, o se siembra en forma aérea. Esas bolitas que están protegidas, porque al tener arcilla y tener humedad, la semilla puede permanecer en estado latente. Cuando caen las primeras lluvias se disuelven y sale un árbol. Yo creo que nosotros vamos a tener que implementar o copiar el modelo o indagar qué es lo que se está haciendo y copiar esa tecnología. Y entonces vía siembra aérea podremos recomponer gran parte de lo que ahí se perdió. Porque la naturaleza y el suelo tienen una defensa natural, que es el banco de semilla que tienen los suelos. Los árboles producen semillas, esas semillas se caen y están en estado latente. Pero al quemarse el suelo, porque ahí no se quemó solo la parte superficial, se quemó 30, 40 centímetros de suelo, también se quemó el banco de semilla del suelo. O sea que ahí va a tener que intervenir el hombre de una manera científica para ayudar a recomponer eso. Eso por un lado. Por otro lado, los chinos desarrollaron la China es el segundo país el tercer país más grande del mundo, tiene 9 millones, el cuarto, 9.400.000 kilómetros cuadrados y el 75% de la China es desierto. Entonces, los chinos tienen una preocupación muy grande por la desertificación de su país y descubrieron un científico chino descubrió un material natural que retiene una enorme cantidad de agua. Entonces ellos iniciaron un programa de hacer pocitos en el desierto, introducir ese material, introducir semillas de árboles y están con un programa de reforestación de miles y miles y miles de hectáreas y calculan que en 30 años más o menos van a poder
hacer retroceder todos sus desiertos y crear un mejoramiento significativo del medio ambiente. Una vez que nosotros tengamos masa vegetal, va a empezar a haber aumento de lluvia y así se va a solucionar el problema que ellos tenían. Bueno, el daño ambiental que se causó con estos incendios es realmente terrible. Sí, así mismo es. Y yo creo, yo no soy especialista en el tema y me gustaría hablar con alguno, que no hay forma de apagar estos incendios una vez que los incendios se desaten por la magnitud que tienen. Los aviones especializados que se traen, yo creo que tienen un efecto que es muy importante cuando se está empezando a desatar un foco de incendio. Sí. Pero no cuando toman la magnitud que toman, que las llamas tienen 10 o 15 metros de altura. Entonces esperemos que Dios nos ayude y que caiga una lluvia abundante en esa zona, que va a ser la única forma de apagar esos incendios. También estaba leyendo de que se quema y aparentemente el fuego se apaga cuando no hay viento. Pero cuando vuelve a haber viento, ese resto de madera que está ahí vuelve a encenderse y el fuego vuelve a propagarse. Sí, las condiciones actualmente dan para que haya un ping-pong entre Bolivia y Paraguay. Sí. El viento norte a nosotros nos perjudica porque vuelve a traer el fuego de Bolivia, y allá también el viento sur a ellos les perjudica. Entonces es permanente esto, o va a ser permanente esto mientras no se dé esa lluvia de la cual está hablando. Y en Bolivia ahí hay un verdadero drama. Nosotros estamos hablando de 100.000 hectáreas en Bolivia, hay 4 millones de hectáreas quemadas. Sí. El problema es que si no llueve, y tenemos la suerte de que aparentemente no va a tardar mucho en que empiece a llover, yo no creo que eso pueda apagarse. Y si llueve, sí se va a apagar. La lluvia puede apagar, pero tiene que llover fuerte en toda esa zona. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema. ¿Y qué lo trae de nuevo aquí por Estudios de la 800 AM en esta madrugada, ingeniero Casati? No sé cómo era el título de lo que escribí. Escribí algo así como filosófico: ¿por qué no me creen? ¿Por qué no te creen? Y voy a hacer 2 o 3 cuentos. El primer cuento es que hay un libro que se llama, que fue muy famoso en los años 70, 80. Fue el libro más vendido del mundo después de la Biblia, que se llama Tus zonas erróneas, de un psiquiatra americano, Wayne Dyer. ¿Y de qué trataba el libro? Y trataba de la conducta humana. Nos enseñaba cuáles son nuestros comportamientos, nuestras ideas, nuestra forma de actuar. Y fundamentalmente nos enseñaba una cosa, que cada uno ve lo que quiere ver, y que es muy difícil que reconozcamos nuestros problemas, porque si sabemos identificar y reconocer nuestros problemas, el problema se puede solucionar. El problema es cuando no sabemos reconocerlo. Bueno, y ahí citaba en ese libro, que a mí me encantó, un ejemplo muy interesante de que él fue a dar una conferencia en un centro de alcohólicos anónimos y explicó todo el daño que causaba el alcohol en el organismo, en el hígado. Explicaba con gráficas, mostraba estadísticas, mostraba fotografías del hígado destruido por la cirrosis, el diferente estado de avance de la enfermedad, y cómo en las personas que abusaban del alcohol su salud se iba deteriorando y se iba dañando, y el daño era prácticamente irreparable. Al terminar su charla, él pide un vasito de agua y saca un vasito de whisky, y abre una cajita y saca 2 gusanitos. En el vasito de agua pone un gusanito, y el gusanito nada, no le pasa nada hasta el borde de la orilla y sale. Y en el vasito de whisky, por la concentración de alcohol, se produce un proceso de ósmosis, el gusano se desintegra y se muere. El psiquiatra pregunta qué conclusión sacan de eso, y nadie le contesta. Entonces vuelve a preguntar y nadie le contesta, y dice, pero no pueden ser, alguna conclusión tienen que sacar. Y se produce una situación muy simpática, porque hay un alcohólico que levanta la mano y le dice, pero es muy sencillo, doctor, la conclusión es muy sencilla.
eso que usted nos mostró, lo único que quiere decir es que los alcohólicos nunca vamos a tener gusano. Entonces, sí. Él nunca vio que el alcohol le hacía daño. Él vio que no, lo que a él le convenía ver. Claro, y es algo que pasa con la verdad también. Es una cuestión de perspectiva. Cada uno tiene su verdad, díselo. Cada uno ve lo que quiere ver y la verdad depende del color del cristal con que se mira. Bueno, yo he estado mucho tiempo haciendo un esfuerzo para tratar de vender la idea de un Paraguay positivo. De que la gente tenga confianza y crea, y esa es mi forma de ver las cosas, y la forma de la mayoría de ver las cosas, de las personas de ver las cosas, es una forma negativa de ver las cosas. Acá todo está mal, y no hay nunca una actitud positiva. En la última charla dije que yo había tenido la suerte de conocer a Padre Dela, que era un sacerdote jesuita, que había creado la organización Fe y Alegría de ayuda a los chicos pobres, y que él había, como toda escuela religiosa, había introducido un concepto de que los chicos tenían que ser formados en materia religiosa, porque es lo que hacen todos los religiosos, tener fe en Dios, y tenían que guiarse bajo principios morales. Esas eran las dos reglas básicas. Pero introducía dos conceptos nuevos y solo hablé de uno de ellos. ¿Cuáles eran? Uno de los conceptos era que el trabajo o el estudio debía ser visto siempre desde un punto de vista positivo, que uno tenía que disfrutar del trabajo y del estudio, no necesariamente tenía que sufrir porque tenía que trabajar o podía estudiar. Ese es un punto de vista. Yo puedo pensar que el trabajo es un suplicio, o puedo pensar que el trabajo es algo agradable, y puedo pensar que el estudio también. Si yo adopto este último criterio de disfrutar y de verle el lado positivo, entonces a mí me va a ser mucho más fácil trabajar o estudiar, y yo voy a ser mucho más productivo. Pero enseñaba un concepto nuevo que la vez pasada me olvidé decirle, y que era el concepto de que no solo tenemos que tener fe en Dios, que es fundamental, sino que tenemos que fundamentalmente tener fe en nosotros mismos. Porque si nosotros no creemos que nosotros podemos, no nos vamos a ir a ningún lado. Pero si nosotros creemos que nosotros podemos, vamos a llegar hasta donde queramos. ¿Y eso de qué depende? Y eso depende de que se transmita esa idea y que esa idea pueda llegar. Yo no sé a cuántas personas llego, pero lo que me dice la gente que escucha mis charlas es que yo despierto esa visión distinta. Pero la presión de los medios sociales y la cultura instalada es de que todo tiene que ser negativo, que nada se puede. Entonces eso deprime, y así no vamos a poder cambiar. Esa necesidad de aprobación, ingeniero. Sí, hay que creer que sí se puede. Y yo voy a decir que hoy y hace un tiempo estoy muy pesimista. Estoy muy pesimista y yo creo que mi función acá es despertar el optimismo, pero estoy muy pesimista porque en realidad todo está mal. La cuestión política es un desastre, y quiero contar otra historia de una persona que yo tengo mucha admiración y respeto, que se llamaba Agnes Forjou. Por el nombre nadie le conoce, pero era una señorita albanesa que se fue a trabajar a la India, y un día se dedicó a la docencia a los 19 años, y un día salía de dar clases y se encuentra con una mujer muy pobre, indigente, que estaba moribunda en la calle. Llama a una ambulancia, viene en la ambulancia, le llevan a un sanatorio, y cuando le bajan en la camilla, esa persona se muere. Y la Madre Teresa, le estoy hablando de la Madre Teresa de Calcuta,
le da un ataque de nervio y se enoja con Dios y le reta a Dios y le dice, ¿cómo es posible que Él permita que eso suceda? ¿Por qué una persona tiene que morirse con ese nivel de indigencia? Y la única vez que estuvo en una cama limpia, porque esa persona dormía en la calle, que era la camilla, al acostarle se murió. Estaba indignadísima con Dios y le dice en su diálogo, ¿por qué no haces nada? Y cuenta en su bibliografía. Ese deseo de justicia y equidad que siempre todos tenemos en algún momento. Claro, y que le acusamos a Dios de ser el culpable. Sí. Y según relata ella en su bibliografía, Dios le contesta, ¿cómo que no hago nada? Y ella le dice, claro que no haces nada, si no, no debería haber pasado lo que pasó. Y entonces Dios le contesta, sí hago algo para tratar este problema, yo te hice a vos. Era un instrumento de Dios para ayudar a combatir esa injusticia, esa miseria. Y ella crea en la India centros de tratamientos para las personas marginales y muy enfermas y se convierte virtualmente en una santa. Bueno, esa persona, yo escribí un cuento sobre ella para relatar su historia y el cuento se llamaba La mujer más fuerte del mundo. Esa persona cuando se murió tenía 84 años y 44 kilos. ¿Y por qué la mujer más fuerte del mundo? ¿Cómo va a ser la más fuerte del mundo si tenía 44 kilos? Porque su fuerza no era física, su fuerza era espiritual. Ella trabajaba 16 horas por día, dormía solo 4 horas por día y rezaba 4 horas por día. De su espiritualidad ella sacaba la fuerza y la energía que necesitaba para poder hacer su trabajo. Y les puedo asegurar que su trabajo era muy difícil. Bueno, sí, eso le pasó a la Madre Teresa. Y cada cierto tiempo ella tenía una crisis de fe. Entraba en un estado de depresión, de enojarse con Dios, de negar la existencia de Dios, de decir que no podía ser que eso no se arreglara. Y afortunadamente después de un tiempo de su crisis, ella salía sumamente fortalecida y reiniciar su trabajo con mucho interés y mucha fuerza. Tal vez haya sido la única forma de poder descargar su ansiedad y su angustia y de poder recargarse. Bueno, yo no tengo nada que ver con la Madre Teresa de Calcuta porque estamos hablando de una santa y por otro lado un ciudadano muy común. Pero espero que lo que hoy me pase sea tal vez el ejemplo de lo que le pasaba a ella. Demasiado tiempo tratando de vender la idea de un país positivo, de que sí se puede, que tenemos que confiar en nosotros mismos. Y lo último que sabemos, o lo último que estoy analizando del país, es que es un verdadero desastre. Hay un desastre político porque es una vergüenza nuestros políticos, señores. Estamos llenos de sinvergüenza. La mayoría son unos cínicos y unos ladrones. Hay muchos senadores y diputados imputados por corrupción por la Fiscalía del Paraguay y no hay ni una sentencia ni un levantamiento de sus fueros para que se los sancione. El presidente Marito, al asumir el gobierno, dijo que quería una justicia justa y que se condene a los culpables, y yo creo que tiene que hacer muchísimo más de lo que hizo. No es que quiera echarle la culpa a él de todo esto, pero tiene que haber una intervención directa de él, porque hay una rosca mafiosa entre los diputados y senadores que se protegen. Tenemos muchas personas querelladas por la Fiscalía y no hay ninguna sanción. Hace poco el Congreso creo que hay 41 intendentes querellados y roban 900, 1.000 millones de guaraníes, 2.000 millones de guaraníes, 3.000 millones de guaraníes. Y todos blanqueados. Y todo blanqueado. Ni siquiera su caso se trata. Condenaron a uno, al del río Apa, ¿cómo se llama la localidad esta? Y eso no puede ser, porque ¿qué confianza podemos tener si personas que nosotros sabemos y está comprobado que están robando dinero y que son autoridades nacionales no son sancionadas? Eso se llama impunidad.
Eso por un lado. Por otro lado, el sistema judicial también está muy premiado. Sí. Todos recuerdan que se mostraba que el periodismo que cumple una gran función en este sentido. Mostraban una vez, filmaron con teleobjetivo las computadoras de algunos diputados y senadores, donde figuraban quiénes eran los jueces corruptos, permeables al narcotráfico y cuánto que había que pagarle para lograr que se le liberara a los narcotraficantes. Señores, eso es el colmo y no pasó nada. El sistema judicial realmente no funciona. La administración pública a todos los niveles es un desastre. La corrupción está espantosamente generalizada. No hay un solo trámite burocrático que uno pueda hacer sin tener que pasar por un filtro de numerosas operaciones que lo único que hacen es entorpecer el proceso con el objetivo de pedir coima. El narcotráfico ha permeado ferozmente nuestras estructuras de poder, está enquistado en el poder. Hace poco vimos cómo murió un pobre policía porque el director del penal no solicitó que tuviera la custodia necesaria y su dictamen no decía que era una persona muy peligrosa, y lo estuve viendo por radio hablando con Santi, el abogado, y la verdad que daba pena la defensa que quería hacer, porque Santi, que es un muchacho muy inteligente, muy bien formado, le decía que no, que estaba mintiendo, y mostraba, pero el abogado decía que no, que se habían cumplido todos los requisitos para el traslado, establecidos en el protocolo para el traslado. Sin embargo, Santi puso en la pantalla la comunicación que él giró a la policía para el resguardo, y justo había metido la frase de decir que era una persona de extrema peligrosidad, y él decía que eso era un detalle nomás, y Santi le decía que no era ningún detalle, era el meollo de la cuestión, y mostraba las cartas anteriores del mismo juez cumpliendo el requisito del protocolo. O sea que no es que desconocía, porque mostró varias cartas en el cual te decía que era una persona de suma peligrosidad y que debería ser escoltado o cuidado. Bueno, el problema es que el narcotráfico tiene tanto poder económico, y acá en el Paraguay nosotros antes éramos un país productor de marihuana, ahora somos un país que somos traficantes de cocaína. Están instaladas mafias de poder, y hay una guerra de las mafias que son, en este caso, brasileras. No quiero eximir la culpa a los paraguayos que están metidos en eso. El primer comando capital y el comando berbeño están enfrentados en una guerra a muerte por el control del área de la zona de la frontera. Y permanentemente estamos viendo ajusticiamientos de mucha gente. Paraguay está perdiendo su soberanía, entonces hay un debate en relación a eso. Adicionalmente, Paraguay está atravesando por un periodo de crisis económica muy grande. Tuvimos una sequía muy grande, hubo una pérdida de producción importantísima, hubo una caída de los precios de la soja muy grande. La ganadería se vio muy afectada por el cierre de los mercados de muchos frigoríficos rusos. El precio cayó mucho. Consecuentemente, la rentabilidad de la ganadería y los ingresos por exportación de carne y soja bajaron significativamente, bajaron como un 30%. Y eso está desatando en el Paraguay una guerra, está desatando en el Paraguay una crisis económica. ¿Cómo podemos salir de esta crisis económica? Y bueno, en el próximo periodo agrícola, esperemos que las situaciones sean normales y que podamos tener una buena producción, y que los precios de la ganadería se están normalizando, que vuelva a ser una actividad rentable y que podamos tener los niveles de producción que teníamos anteriormente. Porque contrariamente a lo que mucha gente piensa, este país depende de la agricultura y depende de la ganadería. Sí, y hay gente que está empeñada en castigar a la agricultura y a la ganadería porque dicen ideológicamente que es la gente rica y le quieren imponer impuestos de retención. Señores, copiar modelos que fracasaron en otros países.
o querer frenar el desarrollo de la agricultura y la ganadería con leyes que van a ir también perjudicando no solo a los dueños de los establecimientos, a los productores, sino que también a toda una cadena que va inserta ya dentro de todo esto. Sí, y ahí están las famosas leyes ambientales y la deforestación cero en el Chaco. Eso yo ya expliqué muchas veces, que es cierto que la deforestación provoca, que los bosques provocan la oxigenación y la eliminación del anhídrido carbónico, porque en el proceso de fotosíntesis las plantas absorben anhídrido carbónico y eliminan oxígeno, y en el proceso de respiración absorben oxígeno y eliminan anhídrido carbónico. Bueno, pero el balance entre fotosíntesis y respiración hace que el aporte de oxígeno sea mucho más positivo, que lo que se limpia del ambiente sea mucho más positivo. Entonces la gente dice que al echar los bosques estamos produciendo mucho anhídrido carbónico. Y está científicamente demostrado que eso es una tontería, porque las pasturas que se implantan producen más oxígeno que los bosques ralos del Chaco. Ahora, lo que sí tienen razón, y acá tenemos que ver la forma de hacer algo, yo creo que tenemos que, esas pasturas se hacen echando los montes y quemando después. Eso sí produce mucho anhídrido carbónico, produce mucha pérdida de materia orgánica, produce mucha pérdida de madera, que debería verse la forma de implementar. Debería prohibirse la quema. Y también el concepto de la quema es una cosa que está instalada, porque en ganadería todo el mundo piensa que el campo debe ser quemado, y todo el mundo quema a la salida del invierno porque dice que el pasto está seco, las pasturas están muy secas y las pasturas rebrotan mejor, sí, después de la quema. Eso no es cierto. ¿Rebrotan mejor? Claro que rebrotan mejor, pero no rebrotan porque se quemó. Rebrotan mejor porque si se quema en agosto, en septiembre, en octubre vienen las lluvias, y las lluvias traen humedad y traen el nitrógeno del aire, que es una forma de fertilización natural que tiene la naturaleza. Entonces, después de la quema hay un rebrote de los pastos muy importante al llegar a octubre, porque empiezan las lluvias y hay humedad, se acaba la sequía del invierno, y porque hay nitrógeno del aire que se incorpora al suelo, y porque el quemarse produce cenizas, y la ceniza produce una reacción que combate la acidez de los suelos. Entonces sí hay una producción, pero no por la causa que se cita. Entonces hay que imponer una legislación muy seria, con muchos controles, para la quema. La quema es, si nosotros permitimos que se siga quemando, estamos atentando con nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos una legislación de manejo forestal y de permisos forestales que es un ejemplo en América Latina, pero hay que empezar a hacer una campaña totalmente distinta y que incorpore este concepto. Pero también hay que entender que las instituciones que deben de velar en ese sentido carecen de recursos o recursos humanos especializados para poder hacer ese control, porque recursos humanos en la oficina sobran, pero calificados para el trabajo de campo o las tecnologías para esa realización del monitoreo tampoco están muy bien, que digamos. Están muy mal, no en eso, porque la tecnología que hay hoy es de fotografía satelital, sí, y eso está muy bien en Paraguay. A través de fotografía satelital puede estudiarse a través del tiempo qué parte se deforestó y qué parte no, y en eso no se equivocan. Lo que está muy mal es el trámite administrativo que acompaña ese proceso, absolutamente interminable. Meses y meses y meses y meses para tener una licencia ambiental, como todos los trámites administrativos. Esa es una forma de corrupción. Sí. La ineficiencia administrativa es una forma de corrupción, porque si yo hago un permiso ambiental, sea agrícola, ganadero o industrial, y la entidad encargada no me expide nunca el permiso ambiental porque se demora demasiado, entonces no vamos nunca adelante y estamos obstaculizando la generación de empleo aún habiendo cumplido los requisitos. Así mismo es. No, de hecho, siempre uno
se queja de esa burocracia que rige en las instituciones públicas para la apertura de tal o cual emprendimiento. Sí, y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ahora se habla de que, aparte de la crisis económica derivada de la disminución de exportaciones por los problemas que señalé, se habla de una nueva crisis económica derivada de la baja recaudación del Estado y que el crecimiento económico de este año, que se esperaba que fuera el 4%, las predicciones van bajando y se espera, inclusive según los más pesimistas, que sea negativo. 1,5 están calculando hoy día. Sí, hay algunos que están pensando que va a ser menos inclusive, que no va a haber crecimiento, sino que va a haber decrecimiento. Bueno, es una pena, y eso están diciendo que las recaudaciones fiscales están bajando y todos los organismos públicos también y los empleados públicos están presionando para conseguir aumentos de sueldo. Y señores, este no es el momento de pedir aumento de sueldo porque la situación del país es crítica. O mismo ahora el tema que ha quedado en stand-by después de todas esas sacudidas políticas que se han dado, el tema de la reforma tributaria. Sí, están queriendo implementar una reforma tributaria y hay una oposición muy grande porque hay muy mal manejo administrativo del dinero. Yo siempre sostengo que en Paraguay